Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer estuvimos hablando de un asunto bastante inquietante, porque cuando tenemos en Andalucía una tasa de paro y además tenemos tantas posibilidades, es tan alta la potencialidad que tiene la comunidad autónoma andaluza para el crecimiento económico que no sabemos por qué está pausado durante muchos años, que lo único que nos faltaba también es detener más a aquellos que quieran emprender. Me refiero a la noticia que saltaba ayer mismo y era que en Andalucía hemos dejado de ver funcionar más de 6.000 millones de euros y prácticamente 90.000 personas que podrían tener empleo. ¿Y cuál es la causa? Pues que la Junta de Andalucía ha estado deteniendo expedientes de medio ambiente fundamentalmente para la creación de empresas. La media, la tardanza para resolver esos expedientes va de 4 a 10 años. ¿Se imaginan ustedes que echen ustedes los papeles, como se suele decir, para que lo resuelva la Junta de Andalucía y le tarden 10 años? Habrán desistido, ¿no? Digo yo, de montar esa empresa, esperando, aguardando 10 años a que solucionen ese documento, esa documentación oficial tan necesaria por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, pues aquí en Almería son más de 500 empresas las que se han quedado esperando que le solucionen ese problema. ¿Ha dicho algo? Ayer nos preguntábamos, bueno, y de momento, ¿qué ha dicho el PSOE de Andalucía? Tanto a nivel provincial como a nivel regional. ¿Han dicho algo? No, no han respirado. No dicen absolutamente nada. Ni bueno ni malo. Ni si es verdad o es mentira o se quedan en medio. No, no dicen nada. Eso es una práctica habitual durante tantos años que en definitiva se convirtió en costumbre. Una costumbre que ha supuesto, como digo, la pérdida de muchos empleos que podrían haberse generado y sobre todo dinero en circulante del orden de 6.500 millones de euros, que no estamos hablando de pecata minuta. Bueno, saludamos a nuestro contertulio. Muy buenas noches, Andrés García Lorca. ¿Qué? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues yo la verdad que sorprendido de los datos que se hagan públicos, pero no sorprendido de conocer esa realidad que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta que el medio ambiente aquí se ha utilizado como un instrumento de control político más que como un instrumento para la gestión sostenible del territorio. Por eso la paralización. Yo he recibido mucha gente en el cargo que tenía en los que me hablaban de la falta de seguridad jurídica para los emprendedores y sobre todo empresas extranjeras que querían hacer un desarrollo, por ejemplo, de un centro de investigación de alta cualificación en materia hortícola y que se veían frenados por una administración inoperante que jamás permitía. Es verdad que también existían otros caminos, vamos a llamarlo así, que eran mucho más rápidos y ágiles a la hora de conceder este tipo de permisos, y algunos casos conocemos. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que Almería sobre todo, hemos padecido, yo no diría una administración incompetente, sino una administración tan sumamente politizada que ha coartado cualquier intento de desarrollo económico y social que no tuviese el visto bueno de la administración única del partido. María Muñiz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no ha sido solo la incompetencia y la dejadez. Aquí ha funcionado también en ese suelo tú no puedes, pero yo sí. Claro. Que yo me acuerdo cuando se hacía el Plan General del 98, se nos protegió un corredor tremendo entre el Parque Natural de Cabo de Gata y el Parque de Arriba, porque se decía que allí volaban los pájaros y allí no se podía hacer nada. Claro. Y entonces se compró unos suelos a unos propietarios diciendo esto no vale para nada, pero luego la Junta de Andalucía se lo compró a ese segundo propietario y estableció allí ni más ni menos que el PITA. Exactamente. Ni más ni menos que el PITA. O sea, un pelotazo como un castillo. Como una casa. Ya está. O sea que aquí tú no puedes hacer nada, me lo tienes que vender barato y ya yo seré capaz de conseguir, con mis influencias Exacto. y con mis conocidos, que este suelo valga. Ahí está. O sea que no todo es que son muy talibanes y defienden mucho el medio ambiente. No todo es eso, con independencia de que luego hay casos como querer poner melocotones en la zona de Cuevas de los Medina y no admitirlo, porque eso es reconvertir el suelo. Bueno, eso entra dentro
de las escasas luces. Lo otro entra dentro de las excesivas luces. Sí, efectivamente. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algo más al respecto? Muchísimo más. Muchísimo, bueno. Muchísimo más. Me lo temía. Durante... Bueno, si quieres no digo nada. Hombre, no seas tan suspicaz. Sí, es que en esta misma mesa, en esta misma tertulia, no una, sino muchas veces hemos defendido un argumento, una teoría que en su principio pues era valiente por arriesgada y poco seguida. Y era decir que la Junta de Andalucía era para Almería el principal factor limitante de su progreso. Esa frase me la adjudiqué yo hace ya muchos años. Pues decir eso en un momento en donde la Junta del PSOE de Andalucía era omnipresente y era rampante y estaba dominando todo por tierra, mar y aire, pues era arriesgado, pues porque te miraban mal, te decían que de entrada que eras un confrontador, que estabas buscando... Perdón. Y que estaba buscando problemas y tal y cual. Cuando lo decíamos, yo también lo he dicho muchas veces, es que los números no se equivocan. Hemos perdido un montón de puestos de trabajo y un montón de oportunidades, el famoso lucro cesante, por una administración centrada en Sevilla que ha contemplado siempre los intereses de Almería y de los almerienses como algo muy secundario. Y al que protestaba y al que decía, hombre, miren ustedes, ¿por qué tenemos que seguir con un plan general de ordenación urbana del año 98, que está vigente a día de hoy, en 2019? Porque el ayuntamiento ha intentado adecuarlo a las diferentes normativas que iba cambiando y poniendo la Junta, y siempre había un problema, siempre faltaba algo, siempre habría que corregir, hasta que al final el ayuntamiento decía, bueno, díganos qué quieren que pongamos y así se hará, porque Almería no puede tener detenido su crecimiento y su progresión por una normativa muy estricta, muy puntillosa, que muchas veces daba la sensación de que se miraba en función de quién estaba en el gobierno municipal de turno. Bueno, la noticia saltaba ayer, como digo, se conocía, era Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, la que daba a conocer esta información y daba unos datos que además, como estos informes que siempre se quedaban ahí esperando, ya les digo, una media de 4 a 10 años de demora, pues afectaban o eran inherentes al mundo de la agricultura, del turismo y también a algunos urbanísticos, algunas promociones urbanísticas que también se quedaron en el olvido y que, ya les digo, grosso modo, los números son 6.500 millones de euros que no se han gestionado, que no han circulado, que no han generado riqueza, y casi 100.000 personas que podrían haber estado trabajando, pero por ese proceder de la Junta de Andalucía, pues hemos perdido esas oportunidades. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Crespo cuando presentaba este descubrimiento de esa forma de actuar de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Anteriormente, lo que existía es una falsa protección medioambiental de palabra, que realmente lo que producía era una parálisis medioambiental y también una inseguridad jurídica en Andalucía. Lo que no tiene ningún tipo de explicación, en este caso, es que haya 4.367 expedientes a lo largo de todas las provincias de Andalucía sin resolver, algunos de media 4 años, pero algunos desde hace 10 años. Hemos sumado 6.570 millones de euros de inversión en Andalucía que durante todos estos años o se ha perdido o aún no se ha podido materializar. Pero también hemos calculado los empleos que hubieran supuesto en nuestra comunidad autónoma. 92.000 empleos en Andalucía. 4.300 expedientes pendientes de resolución, por ejemplo, de energías renovables, 2.800 millones de euros. De minería, 1.965 millones de euros. De industria, 850. O de economía circular, 500.000 de euros. Por tanto, vamos a hacer una propuesta en un decreto ley en junio, a finales del mes de junio, donde vamos a llevar la modificación del anexo 1 de la ley JICA, que, como saben ustedes, es la que establece la cuestión medioambiental. Estamos hablando de inseguridad jurídica y estamos hablando de paralización de una comunidad autónoma, de su volumen de negocio y de las posibilidades.
Bien, lo que tú decías, Andrés, en un principio. pero eso no es la inseguridad eso. jurídica, entre otras cosas. Hay un dato curiosísimo, ¿no? Y es la mal gestión de los recursos de los fondos europeos por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Yo recuerdo un análisis que hice, estando la consejera doña Clara Aguilera, donde las peores cuentas de toda Europa a nivel regional, donde las justificaciones eran las más inexactas, donde el dinero que no se había gastado era el mayor, era la de la Junta de Andalucía, a nivel de todas las regiones de Europa. Y tenía la señora el cinismo de decir en el Parlamento que eran los mejores. Claro, también es verdad que no contó con una oposición en un momento determinado que se leyera los papeles y le hubiera puesto roja allí en este sitio, porque las cuentas han sido publicadas y las auditorías están siendo publicadas por la Unión Europea. Pero quiero decir esto, que no solamente estamos hablando de un tema de carácter estrictamente medioambiental, de protección de la naturaleza, es que incluso los sistemas de protección de la naturaleza han sido falseados en su mayor parte. Es decir, no se han ajustado. Mire, yo le he ganado pleitos a la Junta de Andalucía en el tema de delimitación de vías pecuarias totalmente arbitrario y falso, con falsificación documental clara, para beneficio de, algún día habrá que explicarlo, de quién es el beneficio. Que tiene nombre y apellido, vamos. Hombre, claro. Bien. Que las vías públicas son patrimonio, dominio público. Sí, una servidumbre. Pero luego había unos cambios de uso en función para generar terreno y para generar cambios de uso del suelo. En fin, había una estrategia también interesante. Yo no sé ya, es decir, se ha padecido tanto en este aspecto, sobre todo la arbitrariedad. Yo he comparado, por ejemplo, cómo se declara un LIC en el Estado, para declarar el LIC de Alborán. Yo lo he puesto como ejemplo, incluso en alguna conferencia que he dado fuera en otras universidades. Y cómo lo ha hecho la Junta de Andalucía. Es decir, que no tiene ni pie ni cabeza científico-técnico, es decir, los pájaros se puede que se mueven en una dirección, única y exclusiva. El corredor nuestro corrían todos Es los decir, pájaros para allá y volvían para acá. Alondra de Dupont. No voy a entrar en detalles, pero realmente Bueno, pero si lo más hemos sangrante, padecido mira, una hay que recordar administración. detalles, perdona que te lo diga. Cuando se pretendió hacer ¿cómo se llamaba aquello? La central de mercancías en el Ejido, Sí. se prohibió inmediatamente por parte de la Junta de Andalucía porque arrancaron hartos. Bueno, Que son unos salados. no me hables de los hartos que... Los mira, mismos hartos que habían Los mismos arrancado hartos que en número aquí de el millares Toyo. se arrancaron en el Toyo para hacer... Pero los arrancaba eso. EPSA. Pero los que arrancaba antes la Junta, era- claro. Mira, hay un caso que yo intervine, que le habían paralizado el plan de ordenación urbana de Roquetas de Mar, porque declaraban que había efectivamente la protección de un harto. Ese harto estaba en una pella de cemento que había cagado un pájaro. No es broma, fresco, y había crecido un harto allí al lado de un sacarrán. allí al lado, que no tenía ni pie ni cabeza. Yo hice un análisis de la subserie de vegetación, de cómo que pues eso tiene su explicación lógica y científica de cómo el harto se inscribe dentro de un contexto florístico, de cómo qué serie de vegetación hay, que la acompaña, etcétera. No tiene pie ni cabeza. Es decir, se ha utilizado, y yo lo puse en el informe al final, no se puede utilizar el medio ambiente para determinaciones políticas. Si hay un plan general de ordenación urbana, diga usted, no quiero que se haga porque como yo soy el que manda, no permito hacerlo. Pero no me venga usted con los rollos amparándose en el medio ambiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El medio ambiente ha sido como el cajón desastre para hacer política. En unos casos servía para dar un permiso y en otros casos para negarlo. No hay criterio. Lo mismo que no hay criterio también en los cambios de uso del suelo. Hay pobres infelices que se lo han llevado a la tumba del disgusto porque han hecho un cambio de uso del suelo, no era de la De la cuerda. de la cuerda o de lo que fuera, y se la han denegado después de construir el invernadero y al de al lado se lo han dejado. Es decir, yo creo que hay ahí, lo que vuelvo a decir, ha habido una arbitrariedad tan flagrante que realmente no me extraña en absoluto cualquier tipo de dato que ponga de manifiesto la consejera de Agricultura. Y efectivamente yo creo que esos 4.000 casos, si se ahondan, ya lo verán. Y es verdad que también no conocemos la cantidad de procedimientos judiciales que ha habido en esta materia, que
muchas veces la política de la Junta de Andalucía ha sido pues dejar que muera el tema para no tener que dar explicaciones y abandonar el procedimiento. En Almería tenemos un caso, el caso paradigmático que resume todo esto es sin duda el Hotel del Algarrobico. ¿Qué futuro o qué presente o qué realidad tendría ahora Carboneras y su entorno si ese proyecto hubiera seguido adelante y el hotel tuviera ya reservadas las habitaciones? Con licencia y con subvención. Claro. La subvención la tramitó la Junta. Pero de mira, Andalucía. Pepe, que no se hubiera hecho, pero que se respete la ley. Es decir, ¿qué dice? ¿Que no se puede hacer? No se Porque no hace. se haga. Pero si tenía Pero, todo sí, a su pero todo a ¿qué su hacen favor los, y luego ellos los mismos inspectores de cambian. medio ambiente? Claro. ¿Qué hace todo el mundo pasando todos los días por la carretera que une Que no el se pueblecico veía, con que- Mojaca? que no se veía. Dice, parece que está surgiendo como el harto ese que surgió en el Pero es Truño. que se ha actuado con Por los mucha inspectores, surgiendo un prepotencia. hotel. en otras cosas. No, es hombre. que te lo digo, que lo tengo fotografiado y lo tengo documentado. Es decir, no hay ningún contexto, porque todo es cemento, no hay ni, pero vamos, en absoluto, y cómo se descataloga una parcela urbanística diciendo que no, porque hay un acto en la parcela de enfrente. Actuaban Bueno, no me parece, como no- si fuesen no los, me quiero- los amos del mundo, como si nadie se fuese a poner la Y el jica. problema es que todo eso ha frenado el Muchas desarrollo, cosas. no solo ya de la provincia de Almería, de casos concretos, de empresas concretas, de comarcas concretas, sino el conjunto de Andalucía. Tú apuntabas Bueno. al principio de la tertulia la potencialidad que tiene Andalucía. Bueno, con la potencialidad que tiene Andalucía, y lo tenemos los andaluces, y con la cantidad de dinero que ha recibido la Junta de Andalucía, una administración más coherente, más consecuente, más eficaz, menos politizada, habría conseguido que Andalucía no estuviera, como está en estos momentos, a la cola de muchos de los indicadores del éxito de las sociedades democráticas avanzadas. Correcto. Pero mira, también hay un dato ahí, y perdona María, No, que es que está no quiero que perdonado. se me olvide, que es hasta qué nivel de incompetencia alcanzamos. Vosotros conocéis que el Plan Especial de Protección del Medio Físico es el que define qué zonas se puede actuar y qué zonas hay que proteger. Pues mire, todos habréis pasado por el puente que va de Mojácar a Garruche, ¿verdad? Ujú. Pues según el Plan Especial de Protección del Medio Físico, ese puente nunca se puede haber construido. Claro, el sapo leproso. Hasta que yo lo demostré que era mentira todo. El Es decir, sapo leproso. no era solo. Decía que era una surgencia kárstica. Exactamente, sí. Cuando allí lo que hay son filitas, Un 600 desagüe. metros de filitas, y lo que era la laguna... La Y el Rambla, sapo leproso, acuérdate también, La Rambla Andrés, de Almería, el que habitaba encauzamiento de la Rambla No, si era de mentira, Almería. yo no habitaba. Ah, Hoy, claro. hoy el Todo era encauzamiento mentira. de la Pero Rambla bueno, vamos a ver. no se podría hacer. Habrá No, casos... pero es que te puedo dar datos. Es decir, es que habían descrito en el informe una parcela que estaban 10 kilómetros más adentro, que sí tenía que ver algo, que eran los molinos de Riagua, Ya. pero que nada tenía que ver, porque el agua lo que había pasado era que al pasar de la minara turbulenta por una excavación que habían hecho y la berma marítima cerrar, generó un pequeño humedal artificial, pero con especies cosmopolitas. No había ni una sola especie. ¿Y el sapo leproso dónde característica. estaba entonces? Lo estaban peinando, porque vamos, estaría en el río Agua. Pero ¿qué quiero decir? Ay, qué bueno. Yo lo demostré por escrito. Ya. Pero Se mira, pre- sí, se presentó y se paradigmáticamente hizo el puente. Podríamos estar relacionando aquí una cantidad de casos tremendos. Mira, por ejemplo, para ver la discrecionalidad de la Junta de Andalucía, yo podría incluso hasta aplicar ejemplos prácticos que he padecido, ¿no? En el tema de las concesiones administrativas de medios de comunicación, léase televisiones locales o emisoras de radio de Eso ya frecuencia se sabe. modulada. Cuando que estuviste a se punto van- de derribar Sí, sí. O sea, no sé qué flota en fin, aérea. Exactamente. Entonces, para eso la Junta de Andalucía ha sido de lo más zafia en cuanto a la hora de exponer Sí, motivos como si para nadie rechazarte. fuese- Exactamente. los amos para del mundo, ya mira, está. Que eres tonto. Ya Mira, está, que que no, no que lo esto no pidas se más. hace porque no quiero, No lo ya pidas está, más, se hombre, acabó. que no me sale de Ya ahí está. darte... Sí, era un problema sexual. Exactamente. Perfectamente exacto. definido. Bueno, por ejemplo, cuando quería el alcalde de Roquetas quería poner un centro comercial en su municipio, un municipio boyante, potente, con un crecimiento tremendo, que tenía unas franquicias que, fíjate, la carretera de Alicún es una franquicia con otra. Bueno, Un loco. ¿Quién va a querer exactamente. poner ahí un y centro una comercial? potencialidad. No había demanda. Estaba en 80 y tantos mil habitantes Roquetas, y qué menos que tener un centro comercial. Y además, ¿quién mejor que el propio empresario que ve la potencialidad de la plaza y arriesga su dinero para poner en marcha? Bueno, pues se lo negó la Junta de Andalucía a través de la Comisión Interior de Comercio Interior,
la Comisión de Comercio Interior de la Junta de Andalucía hizo un informe que no había potencialidad en Roquetas como para asimilar esa oferta comercial. Pero... O sea, mintió. O sea, la Junta de Andalucía no tiene ningún empacho, no ha tenido ningún empacho, la Junta del PSOE de Sevilla, no ha tenido ningún empacho en utilizar sus instrumentos oficiales para manipular, para engañar, para falsear. Ese es el problema. Es que es un ejemplo con otro. Es que podemos estar... Pero luego se lo dio pero al pueblo vecino de Vícar. En Vícar no había problema. En Vícar, sin embargo, no hubo ningún Ni problema. tampoco medioambiental, y era la misma unidad de vegetación. Sí, pero es que allí había el medio ambiente cambiado, porque era un municipio progresista. Entonces ahí ya los pájaros no volaban de esa manera, había otra política de público. Pero ojo, ayer todo esto lo digo porque, claro, ¿qué es lo que se ha producido? Pues se ha producido un frenazo de 6.500 millones de euros, que es importante, de casi 100.000 personas, estiman que 92.000, las personas que han podido trabajar y no han trabajado porque no había esa generación de riqueza y de puestos de trabajo subsiguientemente, y entonces, pues bueno, pues hemos tenido ahí un agujero, un impasse. ¿Por falta de qué? De la Junta de Andalucía, porque eran tontos, eran maléficos, una mezcla de ambas cosas. Tonto y maléfico ya puede ser el culmen de la... Conozco a poco, algunos conozco. Se dan casos. Se dan casos, por eso digo que conozco a algunos. Pero es que es tremendo. Y entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido aquí? Si nos impiden agricultura altamente tecnificada que podría estar y que no está. ¿Verdad que sí, Andrés? ¿Ha habido iniciativas? Iniciativas en ese aspecto, mogollón. Bien, pues no se han llegado a feliz término. ¿Por qué? Por la Junta de Andalucía. Tendría otra alternativa la Junta de Andalucía. Tendría otros amigos, en definitiva, hay que hablarlo así. Tendría otros amigos que tenían un proyecto inferior, pero que eran amigos y por lo tanto esos primaban antes que los... Pues que el los proyecto siempre, el de un amigo siempre un proyecto superior. Superior, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que ayer, también para el turismo, por supuesto, y ayer decía Adriana Valverde, que es la candidata a la alcaldía que pretende gobernar el Ayuntamiento de Almería, después de haber venido de esta gestión de la Junta de Andalucía. No olvidemos que Adriana Valverde fue delegada de la Consejería de la Junta de Andalucía, en aquellos tiempos en los que la Junta de Andalucía pues malogró 6.500 millones de euros en toda Andalucía, y aquí en Almería más de 500 empresas que se han quedado esperando que les resuelva la papeleta. Y decía ayer, en el tema turístico, es que no se puede permitir que tengamos en turismo sueldos indecentes, ¿no? Dijo algo así como, ¿cómo era? Que vuelva el trabajo decente. Indigno, o indecente, o indecencia. Sí, que quería que volviera o dignidad. El trabajo decente. Indecencia, Está muy bien eso, ¿no? Lo que sea. Digo, pero bueno, vamos a ver si es que habrá mayor indignidad que la cometida por la Junta del PSOE, evitando que esos 6.500 millones de euros, entre otras cosas, hayan promovido iniciativas turísticas aquí también en Almería e incluso en la capital. En la capital se ha podido promover algo turísticamente hablando que lo habrá impedido la Junta de Andalucía, la Junta del PSOE, insisto, porque ahora es otra Junta de Andalucía. Ahora la Junta de Andalucía la que está es descubriendo lo que pasó durante 36 años, que estuvo haciendo de su capa un sayo el PSOE de Andalucía, impidiendo el desarrollo, o cuando menos entorpeciendo el desarrollo. Si es que muchas veces y ya verás cuando tocamos el agua. Bueno, exactamente, claro, esa es otra. Es que muchas veces, no me ayude, hombre, déjame tranquilo. Déjame, no me ayudes. Vete, no me mires, no me mires, no me quieras, pero déjame tranquilo. No, es verdad. No me tuteles y no me ayudes. Y también se han hecho cosas por incompetencia, porque no hay, hablamos del Plan General de Almería nosotros porque es el que nos duele y el que vivimos, pero es que todos los que han salido en Andalucía, como consecuencia de hacerlos con arreglo a lo que decía la JICA, que es la ley de la que hablaba Carmen Crespo, persona que se va a los tribunales, persona que lo gana. Pues sí. Tengo más detalles sobre porque decía lo que había dicho a la candidata Valverde sobre el turismo. Tengo alguna aportación. ¿Qué dijo, más. Por cierto? ¿Era indigno? Dice que ¿Era indecente? Que es posible otro turismo. Es posible, sí. Pero con sueldo... es un turismo sostenible, sí. Que es una aportación nueva. El turismo sostenible. Es decir, hemos conocido la sostenibilidad de una botella de cerveza. De un tercio. Tenemos la sostenibilidad de esta taza o de este mug, y también el turismo sostenible, que esto es una novedad. Generador de empleo decente. Decente, eso. Y han propuesto la creación de 6 circuitos culturales. ¿Qué hacen el dibujo de un indalo?
Pues no sé, porque además esto debe ser nuevo, porque como no se hacen... Eso está muy bien. Porque como no se hacen Se hagan circuitos los culturales, circuitos, ni se hacen rutas, y está muy bien. Y resulta que, Pero sí, es que vamos estos a ver, circuitos dice, pensarán sobre sueldos temáticas decentes. como la Almería árabe o de barrios con encanto, con especial atención a la recuperación del patrimonio de pescadería La Chanca, y un centro sobre el mundo vegetal y el invernadero. El mundo vegetal. Ya, bueno, El mundo vegetal. Vamos a hablar serio, porque esto son cosas que... No, oye, que esto es declaración oficial. Los primeros trabajos que se hicieron sobre turismo sostenible, tuve yo la oportunidad de participar, que lo inició la Universidad de Alicante, y establecimos un sistema de indicadores de sostenibilidad turística, es decir, cómo podíamos observar qué indicadores son los que marcaban el desarrollo o la sostenibilidad de un modelo turístico. No se puede definir turismo sostenible, sino turismo hacia un modelo de desarrollo sostenible, porque la sostenibilidad en sí mismo es una entelequia, no es un objetivo a alcanzar, más en el turismo. En la ausencia de gravedad. Pero bueno, poniéndonos a eso, yo la verdad es que veo mucha frivolidad y mucho desconocimiento a la hora de hablar de esto. Es decir, ¿en base a qué? Es decir, si esos circuitos son la consecuencia o son el modelo de un desarrollo de turismo sostenible, ¿cómo calcula la eficiencia que va a producir económica ese modelo? Me gustaría saber cómo afecta a la distribución de la riqueza. Yo creo que a ella también le gustaría saberlo. Y me gustaría saber Tengo la sensación. cómo mejora la calidad ambiental de los espacios donde va a actuar. Es decir, eso es el concepto, de alguna manera, de desarrollo sostenible. Entonces, utilizar la palabra sostenible es como se está utilizando mucho también la palabra resiliencia, es decir, la capacidad de aguante que tiene un tío, que es lo que Sainz ha dicho, ¿no? Es decir, para, ante la adversidad, salir adelante. Es decir, no dejan de ser nada más que palabras frases bien sin sentido, sonantes, sin palabras sentido. ¿Por qué no hay mezcladas nada con- que lo estructure? Sí, porque todo es muy transversal. ¿Sabes lo que Sí. te digo? Son conceptos muy transversales. Yo lo que te que estoy esa es viendo, otra. es ¿sabes? decir, yo le preguntaría, que a guardar de lo que hablábamos la semana pasada, yo le preguntaría, ¿y cómo mejora usted la eficiencia productiva del circuito? Es decir, ¿qué hace para producir riqueza Exactamente. en ese circuito? ¿Qué actuación hace usted? Porque no me habla usted de hacer actuaciones de inversiones públicas, porque ya se sabe que la inversión pública sale del bolsillo del ciudadano, y por cada empleo público que se produce se pierde un empleo en el sector privado. Pero bueno, es otro debate, como me decía un viejo catedrático, es otra conferencia, son 300 euros más. pero la realidad es la que es decir, que es que hay una frivolidad al hablar de temas que son serios, y esto engaña a la gente. Es decir, ¿cómo materializa usted eso? ¿Qué es lo que yo le he puesto hoy en el Facebook, que van a mandar el programa de cómo me materializa usted con números este programa? Es decir, si tenemos como referencia el presupuesto municipal, ¿de dónde pone usted y de dónde quita usted? ¿Y qué es lo que hace para que esto sea, como usted dice, sostenible? Muy bien. Porque si es que esto es de risa, ¿no? Bueno, que nos queda poco tiempo y quería, porque ayer tampoco tuvimos la oportunidad de poder conocer la presentación de las candidaturas y al mismo tiempo de cuáles son las iniciativas que presentan cada una de las formaciones políticas. Nos queda Vox e Izquierda Unida. Vamos a ver lo que decía Vox. Precisamente ahí vemos al candidato, ahí lo tienen ustedes, es Pérez de la Blanca. No sé si es de Almería. Sí, hombre, su padre Bueno, su registrador, padre notario. toda la vida, pero no sé si nacido. Sí, el padre lleva muchos años, el niño es muy joven. Sí, será nacido en Almería, ¿no? Sí. Lo más seguro. Es que Y si tengo ese no dato. ha nacido, criado. Criado, sí, por supuesto que sí. Es, vamos, muy conocido el notario Pérez de la Blanca, que es su padre, ¿no? Sí. Y él es abogado, ¿eh? Él es abogado en ejercicio. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía, cuál es el mensaje que mostraba después de la presentación ante los medios de comunicación de la candidatura para las elecciones municipales. Somos un grupo con muchos años de experiencia. Somos empresarios, somos empleados, somos funcionarios, somos autónomos. No somos políticos profesionales. Venimos para hacer política, no para vivir de la política. Venimos para servir, no para ser servidos. Somos gente que hemos dado un paso al frente porque creemos que es nuestra obligación para con Almería y con los almerienses. No solo para los que nos votaron en las generales y en las autonómicas,
sino para todos nuestros vecinos. Nos gusta destacar que nuestra candidatura es la del despertar de Almería. Queremos rebelarnos contra esta situación de aislamiento, de marginación, de aislacionismo, que llevamos sufriendo desde hace muchísimos años, porque creemos y estamos convencidos que podemos exprimir todo el potencial que tiene esta ciudad. Bueno, pues estas son las, digamos, las directrices del programa electoral. No hay nada concreto para Almería, creo, porque no sé si ha habido rueda de prensa, ¿no? Se han revelado, sí, pero se han revelado como seguidores de la política de no se dejan hacer preguntas, porque los periodistas que han ido a cubrir, han acudido a la convocatoria de la rueda de prensa, han intentado preguntar y les han dicho que de preguntas nada, que no había preguntas. Entonces, lo que no es, Entonces, no es la presentación, es un discurso. una declaración de intenciones. Era una que se necesita alocución. Ya. Era una locución. Ya. Hombre, si lo hubieran dicho... yo creo que no están todavía muy situados en lo que es el trasiego con los medios, la relación con los medios de comunicación, con las herramientas de la política. No se presentaron a recoger el acta de parlamentaria. ¿Por qué? Pues ¿Porque no lo sabían? Porque decían que no lo sabían, que nadie les avisó, que no... Bueno, en fin. Cosa tan rara. Para ir más rápido, es que si no se nos queda. No. También tenemos a Sánchez Teruel, que no ha presentado ninguna candidatura. Ay, si es lo que me estoy pensando. Pero ha dejado hacer hablado preguntas. Es que esta mañana Ha he hablado oído... del materno infantil. Eso Creo- ha sido Creo espectacular. que esto hay que hacer un fuera aparte. Hay que tener mucho cuajo. Sí, hay que tener mucho Sí. cuajo. Un fuera aparte hay que hacer aquí, porque es importante a qué nivel se ha puesto Sánchez Teruel, secretario provincial del Partido Socialista, relacionando. Pues habría que mirar. Déjame. Eso hay que medirlo. Tú que eres un técnico, no es la escala de ohms. Lo que mide, Sí, la lo que dureza. mide la dureza. De Moore. Del Conde Moore. La escala de Conde Moore, porque hace falta decir, De la dureza. no puedo tener más cara dura. Sí, ¿Cómo sí. es posible que alguien del PSOE venga a estas alturas en 2019 a No, quejarse? pero mira, la autovía Y de de la autovía de Almanzora. Almanzora. Es que Es tremendo, es tremendo. O sea, mira, yo qué sé. Yo si no lo inenarrable. veo, no me lo creo. Esto es Bueno, pues- inasequible de salir. Mira, ya digo, esto no tiene nada que impasible ver. la demanda también. Vaya. Es imposible el alemán. No, pero inasequible de ¿Qué es lo que salir. dice la canción esa que dice imposible el alemán? No es imposible, impasible la Era demanda. impasible la demanda. Ya te Pero digo. como si lo hubiera dicho es de decir Qué que, gracia tuvo, que no he podido imposible aguantarme. el alemán. No he podido aguantarme y le he escrito una cosa. Porque esto. Bueno, Pero ha dado una rueda para decir esto, que Sí, el sí, materno sí, tarda mucho y efectivamente. que por la complicidad de la extrema derecha, los almerienses no tienen fecha de apertura del materno infantil. Y de la no se ha- autovía de la Almanzora. Y no se ha abierto un hueco en el cielo y ha caído un rayo y le ha fulminado. Pues porque Dios es muy grande. misericordioso. bueno, vayamos Porque a... todo se andará, todo se andará. Vamos a escuchar las revelaciones, en este caso, de José Luis Sánchez Teruel, de secretario provincial del PSOE almeriense. En 100 días no han sido capaces de decirle a los almerienses cuándo van a abrir el materno infantil. Estaba previsto hacerlo en el mes de julio de este año, pero sin duda la decisión de atrasar la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía lo que esconde o lo que pone de manifiesto es que vamos a sufrir un retraso al menos de un año en la apertura, en la puesta en marcha del hospital materno infantil. Y una segunda fecha que tampoco han sido capaces de concretar en estos 100 días es cuándo van a comenzar las obras del segundo hospital de Poniente en Roquetas de Mar y cuándo van a concluir, por tanto, van a estar esas infraestructuras sanitarias. Bueno, vamos a ver. Lo de Roqueta de Mar fue un aquí te pillo, aquí te mato, que fue gracias al alcalde de Roqueta de Mar. Después Puso de el la dinero Junta de encima de la Andalucía. mesa. Es extraordinario. Después de que la Junta de Es Andalucía- un ejercicio de cinismo. Es el sin parangón. cinismo. Pero es que Esto tiene un además- premio. Es que además, debería que haberle contestado, mire, usted que hemos estado, el gobierno ahora, en estos 100 días, pues ha tenido que suprimir los 1000 y pico chiringuitos que ustedes han dado, han tenido que Acabar revisar con las contratos, listas de espera, han tenido que que ahí acabar vamos. con la golfería, es decir, que estamos... Agilizar las listas de espera y también los a ver si papeles de la podemos Junta saber de el dinero que Andalucía. hay, porque resulta que
que se la han Es llevado decir, caliente. un Y grupo... como ustedes no dejaron dotación para el Hay que- materno, hay pues que estamos recordar- buscando Bueno, a ver pero de yo creo dónde. que hay que recordar una cosa. Vamos a ver, muchas cuando cosas dice hay lo que de recordar. que en 100 días no ha sido capaz la Junta de Andalucía actual, gobierno en del 40 PP, años. Lo que ellos no han sido capaces de hacer en 40 no han sido capaces, años. es que ellos nos torearon, nos engañaron vilmente. Que pusieron la primera piedra. Pusieron la primera Hombre. piedra del materno infantil. 40 años. Pararon la obra con falsedades, con mentiras, con engaños, un embeleco total y absoluto. Se chotearon de nosotros y lo tuvieron ahí eso paralizado. Hasta que la empresa constructora, fue a los tribunales de justicia. Y fue a los tribunales de justicia para pedir daños y perjuicios a la Junta de Andalucía. Entonces la Junta de Andalucía, que tenía un presupuesto, que ellos sabrán dónde fue a parar, porque claro, eran 27 millones de euros, me parece, creo recordar, lo que costaba el materno infantil. Ahora ya no se sabe por dónde saldrá, evidentemente. Pero cuando quisieron recuperar la obra, se dieron cuenta de que efectivamente pues tenían que pagarle a la empresa, si perdían el juicio, que lo iban a perder, evidentemente. La empresa les pedía, pues no sé, me parece que eran 6 millones de euros o algo así. Pues un disparate. Bueno, le pedían un dinero, iban a perder. Debía Le- ser con razón porque se con pusieron razón a manos a total y la absoluta, obra. porque claro, la empresa la contrataron, hizo acopio de materiales, hizo en definitiva las subcontratas que hacen este tipo de empresas, etcétera, etcétera, y eso le produjo unos daños, un prejuicio, un lucro cesante, etcétera, etcétera, y todo eso se lo iban a dar los tribunales. Y la Junta de Andalucía se vio y dice, oye, mira, si al final tendremos que hacerlo. Vamos a reemprender la obra, vamos a dejar de engañar a todos los almerienses, porque encima vamos a quedar como peor que Cagancho en Almagro, porque es que resulta que encima nos van a ganar en los tribunales de justicia. Eso O que, sea que hemos asistido a una auténtica falta de respeto al contribuyente Es tremendo, almeriense. es tremendo, pero lo que dice hay Sánchez que Tuel- recordar que es decir, esto del materno infantil nació mal desde el minuto uno, porque esto fue presentado en el año 2007, en mitad de una campaña electoral y sin proyecto. Se presentó una maqueta, que es como si tú llevas el Esín Castillo y levantarías algo. Dices, este va a ser el castillo de Coca. Bueno, oh, qué bien, qué bonito va a quedar. Bueno, así lo presentaron, sin proyecto y nada más que con una maqueta. Y luego el asunto fue pasando, llegaron a poner la primera piedra y se olvidaron de la primera piedra. Y los compañeros del señor Sánchez Teruel, incluyendo el señor Sánchez Teruel, han estado años callados, como puertas, cada vez que le han dicho, ¿qué pasa con el hospital materno infantil? Es una prioridad, pero no tiene presupuesto, decían. Y se quedaban tan panchos. Y ahora, 100 días después, están metiendo prisa. Es extraordinario. Lo que no entiendo tampoco es cómo puede uno asistir a una rueda de prensa y cuando le están diciendo que los burros vuelan, decir, mire usted, tápese que aparte sé que me está tapando el sol. Sí, Vamos sí. a ver, ¿cómo es posible este tipo de cuestiones? A mí me parece que es una falta de respeto gravísimo a la inteligencia de los almerienses. Es que no estaba Inocencio Félix Marza, no estaba ahí. Vaya, yo lo que no sé es cómo no ha dicho el hombre que como no hemos hecho ya el Conservatorio de Danza O la autovía de la Almanzora. o el Centro de Salud de Piedras Redondas. Y lo de Roquetas de Mar, lo del el hospital de Roquetas de Mar, era precisamente el envite que lanzó el alcalde de Roquetas, que dijo, claro. ¿qué es lo que pasa? ¿Que tenéis algún problema con los terrenos? Mira, Ya aquí lo está. hago yo. Sí, efectivamente. Aquí están los terrenos, Y el venga, dinero. ya está. Y el dinero para empezar a hacerlo. ¿Qué queréis más? Como pasó Junta con de la Andalucía. autovía- Como pasó con la autovía de Roqueta. Igual. En fin. Es Bueno, pues tremendo. nada, que tiene cuajo, ya está. Bueno, tiene esto mérito, es decir, tiene mérito no todo el decir esto, mundo Es que no, es capaz de... no todo el mundo sale a hay eso. que mi reconocimiento personal a alguien que en el desempeño de su, Sí, de sí, su, sí. Hay de que su ser muy trabajo hipócrita para esto. tiene el cuajo de presentarse ante toda la sociedad almeriense y actuar de este modo tan como fácilmente tan descriptible. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es la credibilidad? Bueno, pero hay gente que le compra el discurso. Bueno, porque hay gente gente que le compra lo que interesa la venda, moda. ¿no? O sea Claro, que... exactamente, hay gente que no tiene conocimiento suficiente de la sí historia tiene. y tal, o lo que sea. Porque no le interesa tener memoria. Ha Porque sido muy reciente, Los ¿eh? periodistas han cubierto la historia del materno infantil desde que se presentó, insisto, en maqueta Ya, pero y bueno, sin proyecto. Siempre cabe la esperanza de que la Y gente se periodistas olvide. que han estado en la colocación de la primera piedra del hospital materno infantil y periodistas que han pasado durante años por el solar abandonado de las obras del materno infantil. Sí, pero también hay periodistas que dicen que no pueden estar toda la vida pues, recordando las mismas historias y tal, y que eso ya pertenece al pasado y que hay que abrir nuevas fronteras y no le van a hacer una pregunta a este hombre para decir, pero ¿qué está usted diciendo, hombre?
¿No le da a usted vergüenza decir aquí a los medios de comunicación que conocemos la verdad, que nos está engañando de esta forma tan vil? Pero hombre, por favor. Pero vil. Vamos, yo no tendría ningún empacho en decirlo. Casi habría que apuntarse a la rueda de prensa ya, hombre. Últimamente hay alguna rueda de prensa manera que merece la Que pena. debe Sí, merecer la Merecería pena. pena sí. ahí. Es una cosa, mira, hace falta tener muy poca vergüenza. Por resumirlo de un modo en que se entiende bien en castellano y que se explica bien, es decir, hace falta ser muy desvergonzado para comparecer ante los medios de comunicación y decir qué pasa con Vengo a el materno, denunciar que en 100 días que en 100 días no han hecho la lo extrema que mi derecha partido no hemos hecho en 37 años, ante los cuales nosotros hemos guardado un respetuoso y prudente silencio. Antes de ir a publicidad, que nos tenemos que ir enseguida, vamos a escuchar también y a ver la presentación de Izquierda Unida y ECUO, que se presentan conjuntamente. Sí. No con Podemos aparte, Podemos ¿no? va aparte, ¿no? Podemos va aparte y entonces la No, presentación... no es lo mismo que en las generales. En las generales yo creo que ha sido de otra manera. Pero entonces esto que Unidas, Equos o No, Podemos, esto es Izquierda Unida y ECUO. Izquierda Unida. Izquierda Unida y ECUO van juntos, y Podemos o lo que sea. Podemos, Ah, Unidas libre. Podemos. Unidas pero Podemos. entonces a ver, Podemos no es Ahí Unidas está el Podemos. problema. Sí, Es sí, el problema. es de el España. problema, es el problema que tiene ahora El mismo escudo de Izquierda la Unida en escuadra. su campaña electoral de cara a las municipales. Vamos a escuchar lo que decía la candidata a la alcaldía en la presentación de su programa electoral y de su candidatura en la plaza de... ¿Cómo se llama esta plaza? Pablo Cazar. Pablo Cazar. Que era un diplomático francés Sí, ya, pero me refiero... de los y años 20. donde está el ese del Filisteo, ¿cómo se llama? Esa es mi casa, coño. Ya, pero- La tumba del Filisteo. La tumba del Filisteo. ¿Esa es Pablo Cazar también? ¿o No, eso es Condofalia y Condofalia. Marqués de Heredia, que es que era la misma persona, pero que una cera se llama con un título y la otra cera se llama con... ¿Y Exactamente. el filisteo quién es? No, dice que tiene una tumba del Filisteo. Por una cosa que hizo el Ayuntamiento de Almería. allí, Que no son- te gusta. Que no, no, unos no, que no jardines tiene allí pie con ni una cabeza. acequia, una alberca, una Es que cosa. no puedo decir lo que la gente lo conoce descriptivamente. Yo busco un... La Eso, tumba del la plaza de filisteo. los burros. La plaza de los burros. Y es la la plaza de la Escuela de Arte. Bueno, pues ya está. La plaza de la Escuela de Arte ¿Cómo es esto de ha Condofalia, presentado que se Izquierda llama? Unida y ECUO su candidatura y sus candidatos. Vamos a escuchar lo que decían. Este equipo de gobierno llega con el alcalde a su cabeza, pues no parece que no le importa que leyes tan importantes como la de la memoria, que han nacido defendiendo la democracia y sobre todo defendiendo la libertad y el reconocimiento de muchas personas que han muerto, que todavía las tenemos en la cuneta luchando por la libertad de este país, pues no se cumpla dicha ley. Algo tan emblemático como, digo, los refugios, nos encontremos con este tipo pues, de insignia y de escudo a la espalda, en un edificio público, en un edificio donde se viene a educar. Bueno, No se habla de otra cosa en la calle. exactamente. El No, gran bueno, problema municipal. Aparte de que estamos todos muy pendientes de ver el águila esa, que yo no me había fijado nunca, y que ese edificio es de la Junta de Andalucía. Y Sí. Izquierda Unida ha gobernado en la Junta de Andalucía, Pero se ha estando acordado ahora ya... de quitar el escudo por la memoria histórica. El maniqueísmo de la memoria histórica. Yo no Mira, sé, yo la memoria oía- histórica que dice que sirve para qué. No me acuerdo. ¿Para qué porque sirve la memoria histórica Paco- si no es para reabrir heridas y... Pues, Paco pues Vázquez sirve, decía- para, Historia. sirve para que gente que esté viendo el programa ahora mismo diga, mira esos 4 franquistas. Sí, exactamente. No, Bueno, yo oía esta mañana a Paco Vázquez en una emisora de radio hablar de la ley de memoria histórica como lo peor que nos ha podido pasar a los españoles en los últimos años. No sé si lo el- peor estoy de acuerdo. el fin de la reconciliación. No sé si es lo peor, Es reabrir pero las sin duda heridas, es una mucha cosa ¿Qué necesidad? Pero si ya- improductiva, malísima, innecesaria y que está sirviendo a un grupo, a un montón de descerebrados para volver a trazar una frontera entre españoles que creíamos Sí. felizmente Está superada. resucitando las dos Españas. Y Lo eso que es pasa terrible. es que hay que reconocer una cosa. Estratégicamente les ha servido. Sí, claro. Por eso, Lo que pasa por es eso que- están Mantener los intentando. bloques. Claro, ¿Por es qué? decir, Porque es que todo no vale. ¿Por qué está intentando esta señora orientar su campaña a las municipales de esa manera? Es decir, acabamos de ver a una persona que, según su partido, es la mejor candidata para ser alcaldesa de Almería, alcaldesa de todos los almerienses, la que tiene que ocuparse de la limpieza, de la seguridad, de los bomberos, de los carriles bici, del estado de las playas, y su propuesta de futuro para una ciudad que está encarando el principio del siglo XXI es
el águila de San Juan de los Reyes Católicos que utilizó Franco, o sea, una cosa... Bueno, pero vamos a ver. Un atrezo. La memoria histórica es biunívoca, es unívoca, va en un sentido. La memoria histórica es lo que digan ellos que es memoria histórica. Bien, de acuerdo. Bien, entonces eso es un pastiche que no sirve para nada. Más que la memoria, la historia. Quieren ocuparse la historia es la que ellos de escudos que representan regímenes pasados. Por ejemplo, vamos a ver el Palacio Episcopal. Por ejemplo. Vamos a ver la fachada del Palacio Episcopal, que es la residencia oficial del obispo. A ver lo que tiene en la fachada, si es posible ver esa imagen. Aquí la tenemos. Bueno, ese escudo que ven ustedes ahí en la balconada principal, posiblemente veamos alguna imagen más de cerca, es el escudo de la Segunda República. Y ahí está. Ahí está. Ni le molesta al obispo ni le molesta a ninguno. Yo quisiera que por memoria histórica que se quite el de la Escuela de Arte y en el mismo día se quite este claro. nombre. ¿Y qué más da la historia? ¿Y qué más da? No, soy partidario de que se mantengan los dos, ojo. Sí, yo también. A mí no me molesta ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero ninguno. es que enfrente... Y además yo creo que a nadie le ha molestado que esté el escudo de la Segunda República. Enfrente de ese escudo hay otro, si ya puesto a quitar escudo, está uno de Carlos V. La águila bicéfala. Y luego al otro lado de la catedral tienen el de Felipe II y al otro lado el del obispo Villalán. Coño, vamos a quitar todos los escudos que hay en Almería porque le molesta a 4. A ver, es un Pero el de Villalán, ¿cuál es? ¿El Sol de Portocarrero? Sí. Ah, bueno. Eso es de Villalán, pero que no es el escudo de Villalán en sí mismo. Bueno, es pero, una alegoría pero de es la un resurrección símbolo de Cristo. que la iglesia está... No sé qué. Venga, fuera con ese también. Bueno, pero por eso digo... Pero es que no merece vamos a quitarlo. Ni dedicarle un segundo. Claro, pero es que estamos hablando de propuestas municipales. Es decir, ¿qué plantea Izquierda Unida para el futuro de la ciudad de Almería en los próximos 4 años? Alcaldesa Amalia Román, fuera los escudos. Bueno, bien, ¿de qué manera quitar este escudo favorece que el tráfico sea más fluido, señora Román? Bueno, Pero que nos vamos a publicidad. Venga, un minuto y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¿Tú no te acuerdas, Pepe?